Contraataque, toda la actualidad del fútbol de Colombia y el mundo al estilo Fútbol Red. Hola amigas, amigos, gracias por acompañarnos. Aquí estamos nuevamente en nuestro podcast Contraataque. Esta es nuestra cita para analizar todo lo que está pasando en este momento en el fútbol del mundo. Tenemos unos espacios que ustedes conocen para hablar de todo lo que ha ocurrido últimamente en la Champions, por ejemplo, que seguro ustedes han estado muy atentos, y en nuestro fútbol colombiano, que es para nosotros una prioridad, ustedes ya lo conocen. Pero en esta ocasión tenemos una invitada muy especial porque queremos entrar en el detalle de lo que ha sido para nosotros la noticia más importante, y es que James Rodríguez se ha quedado sin la posibilidad de jugar el Mundial de Clubes. Esa era la iniciativa principal, la razón más importante que él tenía para fichar en enero pasado por el Club León. Estaba seguramente muy motivado por estar, pero en estas últimas horas el fallo del TAS ha acabado completamente con la ilusión del equipo mexicano de participar en este Mundial de Clubes. Es un golpe deportivo, por supuesto, pero también financiero, que además nos deja una gran incertidumbre, nos pone de frente ante una situación que no conocemos bien y por la cual hemos invitado a una experta, a una abogada deportiva de México, que nos hace el honor de acompañarnos en esta conversación. Ella es la licenciada Kipana Madrigal. Es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Es abogada senior de Muñiz y Asociados Abogados del Deporte y es una experta, como les decimos, en lo que tiene que ver con esta situación que nos preocupa desde Colombia, que es esta exclusión del Club León del Mundial de Clubes. Doctora, gracias por acompañarnos, licenciada, en este caso, que es como se les reconoce a ustedes en México. Mil gracias por acompañarnos y cuéntenos, ¿ustedes estaban un poco esperando que esto pasara? ¿Estaban preparados para esta situación que está enfrentando el Club León? Hola, ¿qué tal a todos? Jenny, muchísimas gracias por invitarme y por supuesto sobre este tema tan importante y ahora sí que crucial, ¿no? Como precedentes en América. Es algo que la verdad se sienta un precedente, bien lo mencionas, no solamente en un tema económico, sino deportivo, que de alguna manera pues termina afectando a la afición mexicana con esa oportunidad que teníamos dentro del Mundial de Clubes. Sin embargo, pues de alguna manera, desde el momento en que se estaba la posible sanción, la verdad es que no era algo nuevo para mí. Digo, ahí más bien lo realmente sorprendente habría sido, desde mi punto de vista legal, el que se le permitiera al Club León asistir o seguir dentro de la competencia, porque, pues, si me preguntas, la verdad es que el artículo o el fundamento legal dentro del reglamento del Mundial de Clubes, que si bien pudo en su momento considerarse que había sido en un principio de defecto de retroactividad y como algunas circunstancias que los abogados comúnmente lo podríamos entender así, es decir, se emite la regla posteriormente a la participación, cuando ellos ya tenían ya estaban figurando dentro. Entonces son algunas controversias, ¿no? que por lo general se señalan, pero la realidad es que para mí tajantemente, y se oirá un poco, pues no sé si abrupto sea la palabra adecuada, pero desde mi punto de vista sí estaba infringiendo ahora sí que pues el Club León, ¿no? O sea, el hecho de tener a Pachuca y al Club León, que pertenecen a un mismo grupo, pues la verdad es que sí infringe el artículo 10 que es referente a la propiedad de varios clubes dentro de México, ¿no? Y que precisamente esta regla está señalada para garantizar la integridad de la competición y que los clubes puedan participar y que pues en criterios parecidos o de circunstancias de igualdad, por así decirlo, es que considero que se emitió esta norma. Entonces, honestamente, para mí no es una sorpresa como tal, porque repito, creo que habría sido realmente un precedente bastante importante el que sí se le permitiera jugar, que aún así, el tema deportivo no se le demerita, no se le quita. Efectivamente, ellos ganaron su derecho conforme al tema deportivo, ellos ganaron sus puntos, acumularon victorias, etcétera. La verdad es que eso no lo demerito. Sin embargo, pues el hecho de la regla como tal, o el requisito fundamental que es la regla 10.1,
del reglamento del Mundial de Clubes de este año, pues honestamente sí puede decirse que estaba siendo pues violentada, ¿no? Por algo Sí. así. Déjenme preguntarles, ¿es común en México este tema de la multipropiedad? Porque digo, en Colombia no es así, de hecho está expresamente prohibido, pero en México es común y tiene arraigo y tiene historia esta práctica de que un grupo económico o un mismo dueño tenga uno o más equipos, incluso dentro de una misma primera división, que es el caso de León y de Pachuca. Fíjate que sí, la decisión del TAS, digo, aunque dolorosa para la afición de Club León, deja un precedente, como lo estamos mencionando, importante, porque en México tenemos una liga donde no existe el ascenso y la multipropiedad es una práctica muy común. O sea, hay otros grupos, como por ejemplo Caliente, que es de Tijuana y de muchos otros clubes. En este caso toca a Pachuca y León, que pues pertenecen al mismo dueño. Este caso básicamente está evidenciando de alguna manera la realidad del fútbol mexicano que ha vivido desde hace años, o sea, no es un tema nuevo. Sin embargo, pues sí está marcando un antes y un después en términos de lo que está dispuesto a aceptar el fútbol internacional. Más allá de las implicaciones jurídicas, es una oportunidad para reflexionar y rediseñar estructuras si realmente se aspira a una mayor competitividad global. Porque sí, efectivamente aquí en México no es algo desconocido, esto siempre ha existido, el tema de la multipropiedad, pero bueno, o sea, creo que de alguna manera en México se había logrado pasar desapercibido, quiero entenderlo así, y no es sino hasta que llega este golpe bastante fuerte para la afición del Club León y para el tema de toda no solo la afición León, la verdad es que también para mí como referente al fútbol mexicano, que lo sigo y lo disfruto, pues de alguna manera sí pegó bastante. Entonces, no es algo nuevo aquí, sin embargo, repito, pues desgraciadamente tocó de esta forma, que se evidenciara así, pero ya existe el tema de la multipropiedad desde hace mucho tiempo. Claro, esto de todas maneras, como usted bien marca, termina complicando la situación de cara al futuro y poniendo a todos los equipos de la primera división ante la necesidad de regular, porque esto puede pasarles en este mundial, pero después puede pasar en cualquier otro campeonato en el que tengan que medirse con otros equipos, ¿no? Esa es la razón de este precedente tan importante. Permítame, voy a invitar a mis compañeros de Fútbol Red a esta conversación. Voy a invitar a Andrés Abril, que es periodista nuestro, que también tiene una consulta para hacer. Claro que sí. Hola Jenny, aquí para nuestra invitada. Pues nada, yo te quería preguntar sobre todo una cosa y es, el año pasado se empezó a hablar de un tema también en la Champions y es que se habló de que, o sea, pues estaba Manchester City y Girona en la competencia y ambos clubes participaron y son del mismo grupo económico, que es el Citigroup, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo te quería preguntar sobre todo, ¿cuál es el criterio? ¿Por qué la diferencia de criterios esta vez con León? ¿Y por qué no se expulsó a Girona en este caso de la Champions? Y ahorita sí a León, o sea, ¿cuál es el criterio? ¿O por qué la FIFA no tiene como este tipo, como ese criterio unificado para esta toma para estas decisiones, ¿no? Claro. Mira, Andrés, contestando tu pregunta, en los temas legales, fíjate que hay algo muy importante que es sobre todo los argumentos que se utilizan para defender la postura. Esto es muy importante. En este caso, por ejemplo, los argumentos que utilizaron los abogados del Club León y Pachuca, ellos mencionaron y se centraron en demostrar justo la autonomía operativa de León y la implementación de un fideicomiso como solución estructural operativa de León. La situación aquí es que aún así FIFA y el TAS consideraron que existía una influencia significativa y compartida en la toma de decisiones de ambos clubes, lo que llevó a la exclusión del Club León en este caso. Para los precedentes que me mencionas, en caso de la Champions, algo interesante ahí es que ahí sí se logró comprobar la diferencia de que si bien existían o pertenecían a un mismo grupo, ambos, o sea, los dos clubes tenían como su propia autonomía, por decirlo así, dentro del mismo grupo, su autonomía financiera y lograron acreditar y demostrar que efectivamente existían elementos suficientes por los cuales el TAS emitiera esa resolución finalmente, ¿no? En este caso, la realidad es que no
mira, no quiero sonar un poco pues, pesimista, ¿no? Pero pues es que es una realidad, o sea, Pachuca y Club León es de lo mismo, pertenecen al mismo, es un tema de multipropiedad, es difícil que tú puedas acreditarlo, ¿no? Cuando en este caso las circunstancias son así. En el caso, por ejemplo, del precedente de allá de lo de la Champions, pues sí considero que existían pruebas porque ahí efectivamente, si bien pertenecen al mismo grupo, ambos están separados. Entonces, en este caso sí se tocan intereses que, pues, digo, los abogados habrán hecho lo propio, pero es una situación que no puede solamente regularse porque mucho depende los elementos de prueba o los argumentos que tú ofrezcas a efecto de convencer para que te otorguen el fallo a favor. Eso es un tema muy importante porque lo podemos encontrar, por ejemplo, en otras circunstancias, digámoslo en cualquier otro deporte que puedas decir, es que estamos peleando lo mismo. Sí, pero en el camino tú no estás acreditando cosas que tu compañero sí logró acreditar y desvirtuar, decir, es que no te asiste la razón porque aquí tengo esta prueba, tengo este argumento, en fin, ¿no? Eso creo que es lo que llevó a otorgar esta decisión por parte de TAS y de FIFA, que pues bueno, Club León no alcanzó a desacreditar la acción que le señalaba del reglamento del 10.1. Entonces, como no fue así, pues por eso el fallo. En el caso de Manchester City, la realidad es que allá sí se logró acreditar. Entonces, esa fue la diferencia. Y no se puede estandarizar o poner, sí se puede como tal unificar la regla, aquí lo está. Para mí es bastante clara. Sin embargo, repito, no hay elementos que logren acreditar estas circunstancias, de que efectivamente cada uno opera diferente, aunque pertenezcan a un mismo dueño. Ok, entonces César Linares le va a hacer la pregunta ahora. Kipana y a todas las personas que nos oyen y nos escuchan, que nos ven y nos escuchan en este momento, yo quisiera preguntarle, me quedó sonando mucho lo del reglamento del artículo 10.1, en el cual se basa, digamos, ese argumento principal para no valer el cupo de León, y es que tuvo que haber pasado, porque supongo, doy por hecho, que la regla es conocida por todos los clubes, por la FIFA, por los organizadores. Entonces, ¿qué tuvo que haber pasado para que surgiera toda esta novela, toda esta controversia y no se dijera en su momento, no se pueden dos equipos, no, de alguna manera no valgamos el cupo en un principio y no tener que irnos hasta el TAS? Bueno, esta regla está y se comparte, digo, ¿cómo podría decir? Vaya, para mí es muy clara. Son requisitos de competencia que te piden, aun y cuando después se implementan de alguna manera desde el inicio previo a esta regla, tú sabes que el tema de la multipropiedad no está permitida, ¿no? Ese es un punto. ¿Qué falló en el caso del Club León o para que no fuera a pasar? Pues bueno, el grupo Pachuca intentó dar una opción de decir, bueno, voy a crear un fideicomiso, por ejemplo, y demostrar que efectivamente el Club León opera de manera independiente y todo esto. Creo que esto se pudo prever. Digo, creo que parte del derecho, el derecho deportivo y el derecho en general es prevenir este tipo de circunstancias. No es solamente un tema de que, bueno, voy a resolver un conflicto que ya tengo. Para mí, el tema del derecho va más allá. En este caso, pues, involucra la prevención. No se aplicó en el caso de Club León y Pachuca, y más cuando tienes dos equipos, porque finalmente tampoco puedes garantizar o prever que los dos equipos van a estar peleándose un puesto y que van a estar en estas circunstancias. Sin embargo, pues aquí la determinación o lo principal fue que el TAS dijo, es que aunque tengas un fideicomiso, en el caso de León, es insuficiente. Es decir, la estructura legal que tú me estás presentando no convence a los árbitros para que puedas decirme que no existe una influencia común o control compartido, ¿no? En este caso, entonces no cumple con los estándares internacionales de gobernanza que se está señalando, y que pues a diferencia de lo que a veces se permite o tolera en la Liga MX, la FIFA tiene una postura mucho más estricta sobre el tema de multipropiedad en torneos globales, y el TAS concluye pues esto, que la separación entre León y Pachuca pues no era clara ni efectiva. Entonces ahí es donde cae todo esto. O sea, si tú como liga, como una federación internacional, digo, con el respeto que se merece la liga por todos los años, y la verdad es que el impacto que genera, pues sí es algo que tú conoces, el tema de la multipropiedad. El TAS no es tan benevolente con eso, a diferencia de que, por ejemplo, tú como liga sí permites que tus clubes pertenezcan a un mismo dueño.
aquí el TAS fue muy claro y dijo, pues no logras convencerme ni acreditar, ¿no? Que, por ejemplo, vuelvo a la comparativa del caso del Manchester, allá sí existió los elementos que pudieron acreditar estas circunstancias, porque a mi parecer considero que sí existe una autonomía económica y de intereses que aunque pertenecen a un mismo, están separados. O sea, y esto no solamente lo podríamos ver así, sino en el caso, por ejemplo, de la multipropiedad de este ejemplo, sino incluso pasa mucho en la Liga MX al interior, en el caso del club varonil y femenil, que yo siempre lo manejo, es que si pertenecen al mismo dueño, pertenecen al mismo club, finalmente son separados, o sea, cada uno tiene que tener su propia gobernanza, sus propias todo aparte, o sea, no tienen por qué tenerlo junto, pero a veces lo hacen quiero pensar que por facilidad, no lo sé, algunas circunstancias así, pero realmente así no considero que se deba manejar el tema del fútbol. Esto, por ejemplo, dentro de la liga y pues posteriormente que es el reflejo que das a la Federación Internacional o como Federación Internacional o que lo das en una competencia de este tamaño, ¿no? Claro, es de todas maneras un golpe muy duro, como decían en el comunicado para los jugadores que sienten que ganaron en la cancha la posibilidad de disputar este mundial y terminan también incurriendo en gastos, en inversiones muy importantes los dueños del Club León, particularmente, más allá de que hagan parte del gran grupo que es Pachuca, pero terminan haciendo una inversión muy fuerte y aquí es donde nos toca el tema colombiano puntualmente y es lo que hacen al llevarse a James Rodríguez. Es un jugador que vale, según lo que sabemos, cerca de $5 millones por año y resulta para empezar una inversión un poco onerosa llevar a un jugador así que solamente pueda jugar la Liga MX, ¿no? Queda uno como con la sensación de que pudo ser un gasto demasiado grande. Sabiendo esto y sabiendo que son los dos equipos, Pachuca y León, del mismo dueño, ¿usted cree que sería posible un traspaso de James Rodríguez desde León hacia Pachuca para que tenga la posibilidad de jugar el Mundial de Clubes? Habría que nuevamente analizar que no vaya en contra de ninguno de los requisitos del tema de la norma como tal, para que no les vuelva a pasar esto. Un análisis completamente más claro y exhaustivo. Sin embargo, aunque pues Rodríguez no ha dado como tal su punto, o sea, más allá de decir que es un tema que se une al Club León, que es un tema de la participación en el tema internacional y que pues está decepcionado y que cuestionó algunas circunstancias, yo lo pienso más bien de este lado, o sea, entiendo que la inversión que implica pues es algo muy importante para ellos como clubes. Sin embargo, creo que más bien la inversión la deberíamos de redireccionar desde el punto de vista de efectivamente garantizar que cada club sea de manera autónomo e individual, porque así estas circunstancias yo puedo pensar, estamos viendo cómo pasar la norma, o sea, cómo violentarla, en lugar de simplemente, pues si por algo está, acatarla, prevenirla y cumplirla, que en este caso es lo ideal, ¿no? El tema de la inversión también de Rodríguez, pues digo, tiene un contrato que vence ya este año a finales y que bueno, está sujeto a un tema de renovación o no, digo, más allá de... Sí, también de resultados, se renovará dependiendo de resultados. Exactamente, digo, tiene una opción de extensión hasta diciembre del siguiente año. Pues la realidad es que justo el fichaje por el cual fue el motivo es que fuera el que disputara el Mundial de Clubes de este año, ¿no? Y que pues en este caso considero que sí puede influir bastante en las decisiones futuras y que pues bueno, aunque no se ha anunciado oficialmente ni su salida, ni un traspaso, ni nada por el estilo, yo creo que sí va a ser un punto de quiebre en este caso para tratar de resolver dónde va a quedar él, o sea, si puede ser o no viable que pase a Pachuca, repito, yo no le movería ya tanto, porque sí entiendo que es una cuestión de inversión, pero yo más bien me enfocaría en resolver lo que tengo a mi interior de los clubes, y no solo para el Club Pachuca y Club León, sino para todos aquellos que tienen el tema de la multipropiedad, pues realmente como federación, evitar estas circunstancias, y la otra, yo como dueño de club, pues tratar de que cada equipo tenga su autonomía. Creo que eso es lo principal, más que estar buscando el cómo sí participe para mover la inversión que representa, así lo considero yo,
porque creo que pues los aficionados en cuestiones de merecen algo más, ¿no? Algo más sano, que la verdad es que el tema de la multipropiedad en este caso no nos ayudaría. Claro, pero digamos en términos de reglamento, estando él solamente 5 meses de la firma de su contrato, desde enero hasta este punto, ¿está en un periodo posible de transferencia? O sea, ¿cómo es en este momento esa situación? ¿Él pudiera pasar después de solo 5 meses en su equipo León a otro equipo como el Pachuca dentro de la Liga MX? ¿Es posible por reglamentación? No, si me preguntas a mí, así tal cual, no. Digo, habrá otros abogados que puedan tener un punto de vista diferente y es totalmente respetable. Sin embargo, en este caso no. Yo no lo veo viable que se traslade al Club Pachuca precisamente para disputar, debido a que hay algunas restricciones impuestas por la FIFA que justo se relacionan con el tema de multipropiedad. Porque si bien a ambos equipos, Club y Pachuca, pertenecen al mismo grupo, tal cual la regla te está diciendo que no. O sea, incluso prohíbe la participación con propietarios, o sea, que tengan la misma, que se haga un cambio. O sea, digo, ese es mi punto de vista, y por los cuales creo que no sería viable. Sin embargo, pues habría que ver qué pasa, ¿no? Sí, porque habría que ver. De hecho, en el reglamento del campeonato puntual, del Mundial de Clubes, hay una ventanita de transferencia desde el 1 como hasta el 10 de junio, precisamente para facilitarles a esos clubes que puedan hacer incorporaciones para esa competencia. Es, por ejemplo, la razón por la cual se habla de Darwin Núñez a River Plate, porque pudiera pasar que en esa ventanita aprovecharan, pero pues es, como usted dice, evidentemente distinto, porque se trata de un jugador de la Premier League a la Liga de Argentina, un movimiento radicalmente diferente a esto que sería un jugador de una misma liga, pasando de un club a otro club dentro de la misma liga, ¿no? Tendría que hacer un contrato nuevo, sería, si pudiera pasar en este caso. Pues en este caso, digo, la ventana de la que hablas del tema de transferencia excepcional es del 1 de junio al 10, si mal ni menos no recuerdo. Sí. Y es precisamente, nos habla para los clubes participantes, ¿no? En este periodo te está diciendo que puede registrar hasta 6 refuerzos para el torneo. En el caso de James Rodríguez, pues su traspaso de Club León a Pachuca para disputarlo, pues sí hay bastantes obstáculos, y justamente la primordial es el violentar el artículo 10.1 del reglamento, porque te está diciendo que prohíbe este tema de clubes como propietarios por el tema de multipropiedad, y la otra es que las restricciones que marca FIFA con respecto y el Tribunal de TAS han sido claros en las estructuras, que no, o sea, realmente yo creo que no le alcanza para hacer un cambio ahí. Repito, sin embargo, habría que ver bastante interesante cómo lo podrían fundamentar ahora los abogados, buscando esa opción, pero yo si fuera así, no me arriesgaría tanto, porque incluso podría, pues, ya tendría una doble, ¿no? O sea, ¿para qué le busco? Claro. Ya tengo una máquina, ¿para qué me sacan? Le dan la razón. Exacto. Le dan la razón a la demanda inicial. Sí. O sea, en términos legales, es más viable que James Rodríguez pueda ser fichado por otro equipo diferente a Pachuca que vaya a jugar a Pachuca. Para el caso que estamos aplicando respecto a esto, sí es posible, por lo que marca el reglamento del Mundial de Clubes. Así sí, pero en el caso, por ejemplo, tiene 2 y querer pasarse al otro, pues te estoy diciendo que es el tema del 10.1 no aplica. O sea, yo honestamente les digo, para mí es jugártela, es como una jugada de gol y el último es barrerse, pero estás de que ya traes la amarilla, o sea, te arriesgas a la roja, pues dale, porque es precisamente en alguna de las circunstancias o el resolutivo que emite el TAS te está diciendo que no, o sea, que no alcanza los argumentos que le estás exponiendo. Sin embargo, puede ser que se maneje de manera diferente más adelante, estaría interesante, porque digo, para mí se me hizo bastante fuerte los argumentos que manejaron ahora el 6 de mayo, precisamente frente al TAS, donde creo que pues no les alcanzó estas circunstancias. Entonces, habría sido extraordinaria su participación. Sí. Andrés. Aquí cuando yo tenía otra pregunta, y era uno de los equipos que pedía, pues que quería ser parte del Mundial de Clubes en reemplazo de León, era Alajuelense de Costa Rica, ¿no? Y Alajuelense envió una solicitud a la FIFA y fue el primero que de hecho denunció el caso de multipropiedad de León y Pachuca, ¿no? Entonces te quería preguntar
¿Por qué razón la FIFA no acepta la petición de Alajuelense, sabiendo que ellos mismos en sus argumentos decían que tenían, sí, que eran elegibles para el Mundial de Clubes, y en cambio la FIFA va a hacer un partido de play, un partido de ingreso al Mundial de Clubes que va a ser América contra Los Ángeles Fútbol Club, ¿no? Entonces, te quería preguntar eso, ¿por qué razón se desestima también por parte de la FIFA y el TAS la petición de Alajuelense? Ok, por lo que alcancé medio a escuchar, se cortó un poquito, pero es el entendido de por qué FIFA no acepta que el partido, que el tema del equipo que denunció a León sea quien tome su lugar, ¿es correcto? Correcto, sí, correcto. Ah, ok, perfecto. Pues francamente creo que precisamente en el tema, o uno de los principales ejes que maneja FIFA, el tema del fútbol y todo esto, es el tema de fair play y bueno, de muchas libres de competencia y todo esto, y que bueno, pues al final se determina a efecto de que no genere como, o de favorecer a alguien, pues es que sea que se juegue el partido precisamente del América contra Los Ángeles, que están para el 31 de mayo, ¿no? Entonces ahí es donde se va a definir, y aparte otra cuestión es que fíjate que el fútbol no es un deporte muy noble que atiende de algunas circunstancias al tema legal, pero al mismo tiempo competitivo o deportivo. Entonces ahí hay variantes. Por ejemplo, a veces el hecho de que si tú perteneces al grupo, está en la fase de grupos, está el tema del marcador, de puntos, de goles a favor, goles en contra. Creo que ahí también el hecho de decir, perfecto, va a ser este club, o designar tajantemente de a dedazo el club que va a ir, considero que iría en contra de las normas y parte de lo que justo FIFA trata de implementar dentro del torneo. Entonces, en este caso es por ello que considero que decide estas circunstancias. Lo que estaría bastante interesante y que sí me gustaría es como tal conocer tanto el tema, por ejemplo, desde el inicio, desde qué fue lo que dijo el TAS, qué le contestó el Club León, qué fue el tema de quién denunció todo esto, porque por ejemplo nosotros tenemos el contexto general de escrutinio público, sin embargo, ya conociendo los documentos así perfectamente, incluso podría cambiar o no alguna postura legal. Por ejemplo, ahí podría decirte yo, con respecto a la denuncia que se hizo por el tema de León de multipropiedad, te puedo decir que se pudo rescatar tal situación o tal circunstancia y que yo pude haber entrado en su lugar con sustento en tal artículo de tal reglamento. O sea, eso es lo que a mí me gustaría, que estaría bastante interesante porque, repito, puede ser que a nosotros nos cuenten una versión, pero finalmente para mí lo mejor que puedo hacer es yo leyendo documento y decir, perfecto, mi punto de vista es este y creo que se pudo haber hecho esto o que se pudo haber manejado de otra manera. O precisamente se puede apelar, como es el caso de lo que va a hacer el Club León, va a apelar. Sin embargo, ya lo veo yo muy complicado que lo logre, pero todo puede pasar. Repito, el fútbol es un deporte tan noble que nos da revancha. Y hablábamos de los argumentos y pongámonos, digamos, en la posición de León, que su merced lo decía ahorita, va a apelar. ¿Cuáles son esos argumentos que tienen los abogados de León para defender ese cupo y esa posición que ellos todavía creen en poder jugar? Pues ellos siguen en el entendido de que pues se ganó el tema deportivo y que ellos se ganaron su lugar y que finalmente Club León sí pertenece y todo esto, y que incluso puedes considerar que no se reevaluaron bien las pruebas ofertadas por la parte, en este caso, de Club León, y que pues pudiera ser ahí que les dé les alcance o no para un tema de que les favorezca la apelación. Sin embargo, yo no quiero confiarme porque muchas veces eso pasa, que a veces en primera instancia no te consideran algunos argumentos, pero ya al momento de llegar al segundo nivel, ahí es donde consideras que siempre sí, que la primera instancia se equivocó y que efectivamente las pruebas que integran el expediente y que lo que está señalando, por ejemplo, Club León, realmente les asiste la razón, es ahí donde puede haber un fallo o no, porque por ejemplo ellos lo están señalando o lo quieren fundamentar en el artículo 10, en el apartado 4 del reglamento, justo donde señala esto, y que pues quieren checar esas circunstancias, ¿no? Que no se fueron valoradas las pruebas y como que todo esto. Entonces yo ahí, así como lo veo, o sea, así como lo escuché y lo que leí, considero que no alcanzaría lo suficiente para acreditar en este caso, porque
el hecho de que ellos propongan y de que digan, pues fueron cosas que se debieron prever antes, o sea, así tal cual. Entonces, ok, ya tienes este problema, ¿cómo lo resuelves? Lo veo complicado. Yeah. En el caso de la FIFA, pensando en la FIFA, que era la cuestión final, que la FIFA es la primera que castiga y el TAS al final lo que acaba es ratificando ese primer castigo. En el caso de la FIFA, ¿por qué permite la FIFA o qué entienden ustedes que pasa ahí? ¿Por qué le permite la FIFA a la Federación Mexicana que desarrolle un torneo profesional con tantos equipos en conflicto de multipropiedad? Qué buena pregunta. Creo que muchos mexicanos no la hemos hecho por mucho tiempo, porque sabemos que, repito, escrutinio público, que eso no está bien, que eso no es lo que la manera. Pero bueno, esto es un tema que no es novedoso. FIFA apenas como que echó el ojo y eso porque hubo la denuncia, si no, la verdad es que esto se hubiera seguido de largo, así lo pienso yo. Entonces, yo creo que toca muchos intereses y también otra cuestión que sí lo he visto mucho es que los mexicanos como que buscamos ese vacío legal, que digo, finalmente está permitido de alguna manera, depende cómo lo interpretes, pero finalmente quien tiene el último es FIFA y sí me sorprende mucho que apenas se dé cuenta de estas circunstancias cuando ya tenemos tantísimos años este tema de la multipropiedad. Tan es así que incluso en el 2020 que se estaba peleando el tema del ascenso y descenso y que lo impugnaron ante el TAS y que igual el TAS dijo, resuélvanlo en su casa, aquí no lo voy a resolver yo. O sea, esas son cosas que dices, bueno, ¿por qué FIFA no se ha pronunciado al respecto? O sea, son cuestiones que están prohibidas y que aún así, entonces digo, quiero pensar que es un tema público más que y que FIFA de alguna manera pues no se ha prestado la debida atención, porque por ejemplo ahora que tenemos el Mundial en puerta, lo que se sabe es que estas circunstancias se van a regular. Yo honestamente difiero bastante porque pues obviamente todo lo que implica el mover, yo más bien creo que al final del Mundial vamos a tener una liga ya no va a ser la Liga MX, sino va a ser una liga de una casa de apuestas, ¿no? Muy famosa aquí en México, porque pues ya básicamente la mayoría de los clubes estamos ahí, o bueno, no estamos, están ahí ellos. Entonces digo, pues es un tema muy interesante. A ver FIFA qué señala, qué comenta, qué argumenta. Así que nos tocará esperar. Puede ser esto precisamente la obligación, ¿no? El punto que los ponga contra la pared y que digan, bueno, esto hay que regularlo de alguna manera porque es un mundial de clubes y se va a mantener. Y siempre va a haber una participación importante de clubes mexicanos, así que tal vez sea esta una buena oportunidad. Le voy a pedir una última pregunta, una última rondita de preguntas antes de despedirla. Andrés. Pues aquí para la última pregunta mía, lo que hablábamos de, bueno, ¿tú qué crees que podría ser una, o sea, para lo que hablábamos de regulación de la Liga MX, qué mecanismos o temas legales se podrían hacer para regular este tipo de cosas, ¿no? La multipropiedad, el tema, por ejemplo, de los derechos de televisión, que me pareció muy curioso allá, que es que cada equipo tiene su canal, ¿no? O sea, eso me pareció muy curioso. O sea, es una liga que tiene muchas cosas por regular. Entonces te quería preguntar eso, como ¿qué propuesta habría para tratar de regular todo este tema? Fíjate que sí, pasan cosas muy interesantes acá en México, ¿no? Y creo que hay áreas de oportunidad, pensémoslo de esta forma, porque yo honestamente no veo alguna otra solución sino hasta que FIFA efectivamente vuelva a dar un golpe sobre la mesa, como lo fue en su momento cuando se construyó la Liga MX femenil. Se le dijo, oye, pues te estoy entregando una cuota para el tema de financiar la liga y no la tienes. El tema de los sindicatos de los jugadores que no existe y que se convirtió en una asociación que es totalmente diferente a lo que realmente debe ser. O sea, son algunos de los ejemplos también que, por ejemplo, el tema del arbitraje y bueno, muchas otras particularidades. Yo ahí más bien considero que de verdad a los mexicanos nos gusta mucho el tema de la interpretación de la norma, así lo quiero pensar, y que por eso es que no la acatamos a literalidad, porque realmente los únicos que podrían interpretarlo pues es el TAS y no nosotros. Sin embargo, pues así lo pienso. Por ejemplo, lo que mencionas de los derechos colectivos del tema de las transmisiones y todo eso, pues sí considero que debe haber pues
regular y poner un poco más de atención con respecto a este tipo de reglas que está emitiendo FIFA y que se cumplan, porque de alguna manera quiero pensar que no se había dado cuenta, así quiero entender, pero como y tantas otras cosas que pasan dentro de México, entonces sí sería bastante interesante que ahora con el parteaguas que tenemos del Mundial se tome otras posturas, pero la verdad es que hay muchísimos intereses que se mueven en el fútbol en México y que pues desgraciadamente no hay mucho para dónde hacerse. Bueno, César. Kipana, para León, ¿qué sigue? ¿Cuál es el paso a seguir para ellos en su búsqueda de algún milagro, de alguna solución? ¿Cuál sería y cuándo los amantes del fútbol podrían conocer la respuesta definitiva? Pues en estos días se va a definir la respuesta definitiva. Digo, todo puede cambiar en el fútbol. La realidad es que sería aferrarse al tema de la apelación en el TAS y que pues la segunda puerta efectivamente, ahora sí que en los últimos minutos le llegue el gol milagro, porque no hay de otra. O sea, es la única instancia que les queda, apelar sobre la decisión o el fallo que ya se emitió. Y pues bueno, eso sería lo único, no hay otra forma. De hecho, por ejemplo, hoy se da a conocer esta noticia. El día 13 de mayo se juega el partido del América contra Los Ángeles. Entonces, básicamente en estos tiempos se estaría dando una respuesta. O sea, el TAS se presenta hoy, tiene días para resolver. Y sobre eso, o sea, estaríamos hablando todavía de esto hasta antes del día 13. Y todo el día 13 estoy segura que se va a estar diciendo que pues, fue un tema que sí, efectivamente ellos lo ganaron en cancha, eso nadie se los quita. La situación es que infringieron en un tema de normatividad y pues por algo están los requisitos. ¿Y qué le queda? Desde mi punto de vista a Club León, pues realmente sí crear su fideicomiso, sí separar los temas o los intereses económicos para que pues al siguiente año se pueda dar en otro torneo internacional, o si no en el Mundial, y si no en el que sigue, en la Copa, etcétera. O sea, porque si no esto va a seguir pasando. Digo, ya hay un precedente, yo creo que ahora ya se va a poner más atención FIFA, quiero pensar, en el tema de multipropiedad, y que pues no, para que no se siga ejecutando de esta forma, porque hoy le tocó a Pachuca y a Grupo Pachuca con el tema de León. El día de mañana puede ser Cholos, puede ser otro equipo, ¿no? Claro. O sea que para terminar, abogada, con el corazón en la mano, nos resignamos al Mundial de Clubes sin campo. Nada que hacer. Pues digo, todo puede pasar en el fútbol, pero honestamente yo sí ya, a menos que sea un milagrazo de verdad y que efectivamente en la segunda instancia le den la razón a Club León. Pero pues bueno, ni modo, y este eso fallo... es como las pruebas, sí, claro, es que eso es como, esto me recuerda, ahora es como las pruebas del dopaje, ¿no? La prueba A y la prueba B. Este tiene que ser un milagro, pero una alineación estelar, un impacto cósmico, que de la prueba A la prueba B haya alguna diferencia. Realmente no hay manera de evitar el fallo que ya se dio, ¿no? Esa es la realidad. En primera instancia ya no. Pues ya en el segundo, pues sí, les repito, habría que ver, porque repito que este fallo no solamente impacta a un club, sino para mí va más allá, al reflejar una tensión más profunda entre las prácticas internas del fútbol mexicano, los estándares del fútbol internacional, y que pues en una liga sin ascenso y descenso, con el tema todavía de multipropiedad tan normalizada, este caso pues no nos sorprende, pero sí nos obliga a ver de frente una verdad incómoda, al menos en el fútbol mexicano, y que no se trata de señalar a algún culpable, sino de asumir el precedente que se está presentando para competir a nivel global o en las estructuras que se deben evolucionar. Así es el fútbol, se gana y se pierde, da revanchas, pero honestamente lo veo complicado que en segunda instancia remontemos esa sentencia, honestamente. Sí, pues una pena, realmente para nosotros desde este lado era muy atractivo poder ver a James en una competencia así, en este roce que queríamos que tuviera, y entendimos inicialmente la decisión de James de ir a León precisamente por eso, a pesar de que había clubes colombianos que le ofrecían la posibilidad de que jugara acá, de que volviera después de unos años que han sido difíciles para él. Pero al final no termina dándose esa posibilidad de que juegue en su país, precisamente porque León le ofrece el Mundial de Clubes, que ahora infortunadamente pues ya no va a poder
disputar. Así que se va a quedar inicialmente hasta que termine su contrato allá, ¿no? Se supone porque no habría un cambio significativo en este momento para él. Bueno, ahí variaría, por ejemplo, si pagan algunas cláusulas que tenga el contrato, que pueda autorizar su salida antes, pero así como en términos generales, y lo que conocemos es que se tiene que quedar hasta diciembre del 25, y pues bueno, si hay mejoría, pues se extienda hasta el 26, pero pues sí, ni modo, digo, él se vino precisamente con esa intención de jugar el Mundial de Clubes, por algunas circunstancias no le tocó y pues bueno, esperemos su revancha en otra competencia. Ya fue, sí señora. Pues muchísimas gracias, abogada, por este tiempo, por estas precisiones que para nosotros eran muy importantes sobre esa última decisión del TAS de negarle al Club León la posibilidad de participar en este mundial y de paso dejar a nuestro capitán de la selección Colombia sin ese que era el torneo que él esperaba jugar con más interés, la razón por la que, insisto, terminó en el fútbol mexicano. Nos vamos entonces resignando desde este lado a que la competencia arrancara sin él. Y de todas maneras, pues muchas gracias y ojalá deseamos desde este lado que todas estas cosas que están pasando sirvan como esperan ustedes para que se regule, se normalice de alguna forma esta situación que se puso de manifiesto, que es evidente que tiene muchas complicaciones este asunto de la multipropiedad. Así que muchas gracias, abogada, de nuevo por su tiempo. Para ustedes también, mis compañeros, mil gracias por estos aportes a esta conversación. Y para ustedes, amigas y amigos que nos acompañan en esta charla, pues esperamos haber despejado algunas de sus dudas. Nos vamos a seguir enfocando en este tema. Ya ustedes conocen toda la disponibilidad y el cubrimiento que tenemos sobre James y sobre todos los colombianos en el fútbol internacional. Aquí nos vamos a quedar con ustedes de su lado como siempre. Los invitamos a que nos acompañen siempre en esta conversación en Contraataque, donde nos ocupamos, como en esta oportunidad, de los temas que a ustedes les interesan tanto como a nosotros. Gracias por su tiempo, gracias como siempre por estar ahí. Contraataque, toda la actualidad del fútbol de Colombia y el mundo al estilo Fútbol Red.
Contraataque, toda la actualidad del fútbol de Colombia y el mundo al estilo Fútbol Red.